Bueno, vamos a ver, buenos días. Hola. Es un gran honor tener en mi mesa poquita gente, pero de calidad. Es decir, desgraciadamente no puedo tener políticos de la rama de sanidad por distintas cuestiones, que no voy a entrar aquí, allá cada cual, pero sí que tengo lo mejor de lo mejor. Lo primero que tengo es aquí a mi lado, al extremo, perdón, que me he equivocado. Aquí al extremo tengo a la señora decana de la Facultad de Medicina. Todo esto no se podría hacer sin la Facultad de Medicina, sin el apoyo de la Facultad de Medicina, sin la constancia de esos profesionales que van formando gente que son una maravilla y que además nos brindan con su investigación y su apoyo el cariño más grande que se le puede dar a una asociación, es decir, el sentirnos respaldados. Entonces, chapó por la Facultad de Medicina. Tengo que agradecer mucho a la ONCE, aunque de vez en cuando me quejo de ellos. Me quejo de ellos porque normalmente nosotros hacíamos siempre el Día Mundial de la Visión el último fin de semana de septiembre. Por cuestiones de intendencia, pues hemos tenido que decir, vale, os dejamos la última para vosotros y nosotros nos quedamos con octubre. Pero he aquí que en octubre se mezclan cantidad de actividades. No tenemos a nuestro amigo Amos, porque APRECU tiene la cuchillería. No tenemos representantes porque prefieren irse a la media maratón, prefieren irse a multitud de cosas. Pero bueno, tenemos al ayuntamiento que siempre, cuando hemos dicho a ver si viene, nos dice sí, venimos. Entonces hoy, con Cristina Barca de ONCE, con Pascual Molina del ayuntamiento, que el ayuntamiento nos ha iluminado también el Día de la Visión, los 3 edificios más bonitos que hay en Albacete. Yo les doy la palabra a ellos, vamos a ser muy brevísimos, y queremos dar las gracias a nuestro tesorero, que a pesar de su enfermedad está aquí como un jabato, que es lo que es, un gran jabato, y podemos contar también con su presencia. Si me olvido de alguien, lo siento, pero lo que quiero es que los investigadores tengan su baza. Le toca ahora mismo a Silvia. Silvia, tu turno. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Asociación de Afectados de Retinosis Pigmentaria y en especial a Conchi por haberme invitado. Para mí es un honor estar hoy aquí en el Día Mundial. Y nada, agradeceros también la asistencia a todos, agradecer a los ponentes que han venido de otras ciudades, bienvenidos a Albacete, bueno, aunque eso corresponde más a ti, Nicolás Cuenca y Marta Agudo, y va a ser una sesión especialmente interesante, así que yo ya, bienvenidos a todos y muchísimas gracias. Por orden de jerarquía, venga, te toca, Cris. Bueno, buenos días a todos, a los asistentes y también a todos los investigadores que van a exponer pues todos los avances y todas las que realmente es lo que a vosotros os interesa, ¿no? Y nada, por disculpar la asistencia de nuestro presidente del Consejo Territorial de la ONCE, José Martínez, porque hoy tenía un compromiso familiar y le dijo que no podía ir a una reunión y no podía asistir. Bueno, como todos los años, la ONCE pues siempre asiste a este acto, pues siempre estamos de la mano de Conchi, antiguamente de su padre, y siempre pues estamos en coordinación continua, pues muchos afectados de la Asociación de Retinosis son afiliados de la ONCE y siempre pues estamos de la mano de que en cualquier momento que ella detecta un caso de retinosis que es susceptible de ser afiliado, me lo deriva a mí y el caso contrario igual. Cuando hay una persona con retinosis, yo le doy el contacto de Conchi para que si quiere se pueda hacer asociado y pueda beneficiarse de todos los servicios y toda la información que Conchi también le ofrece, ¿no? También muchas veces, porque claro, muchas veces es muy difícil para vosotros detectar si podéis ir afiliados de la ONCE o no, porque claro, la retinosis, como es una enfermedad progresiva, pues y afecta principalmente al campo más que a la agudeza, es difícil detectar sin cumplir los requisitos de afiliación a la ONCE, que es tener una agudeza visual de 0,1
que muchos a lo mejor la superáis, pero el tema del campo visual es a lo mejor más difícil de detectar porque es que no superéis 10 grados de campo visual. Entonces, bueno, pues lo digo para que lo tengáis en cuenta, y si veis que tenéis una disminución del campo visual, os dirijáis a nosotros para ver si podéis recibir los servicios sociales que nosotros ofrecemos. Y por último también destacar que ya está registrada la Fundación de Baja Visión que hemos creado, pero que todavía está por determinar pues, los servicios que vamos a prestar en esa fundación, en la que vamos a atender también a personas que están en el 02 y 03. Entonces posiblemente habrá gente de aquí que también se podrá beneficiar de esa fundación. Y nada más, que espero que disfrutemos todos del día, que aprendamos mucho y nada, que también sea como un día de convivencia. Muchas gracias. A ti, porque además te quedas a la comida. Genial. Ahora le toca ya al representante del ayuntamiento. Muy bien, muchas gracias, Conchita. Bueno, comentar que sí que hay muchas cosas en la ciudad, pero hoy es el Día Internacional del Docente y yo no entiendo mejor sitio que estar para celebrarlo que aquí con vosotras. Así que yo como docente aquí estoy, aunque no sea médico ni tenga competencias en sanidad. Y bueno, pues bueno, seré muy breve. Quería daros la bienvenida aquí al Albacete, tanto a los ponentes que vienen de fuera como al público en general que estáis aquí acompañándonos y las personas que nos siguen por Zoom. Muchísimas gracias a la doctora Agudo y al doctor Nicolás Cuenca. Y bueno, me gustaría agradecer a la Asociación de Retinosis Pigmentaria de Castilla-La Mancha y en su presidenta Conchita por el trabajo que diariamente realizáis pues, para mejorar la calidad de vida de todas estas personas que sufren esta enfermedad, que como sabéis pues, bueno, es una enfermedad progresiva y que desde vuestro buen hacer y saber, pues ayudáis a que estén controladas, a que tengan una buena calidad de vida y a que, bueno, pues a través de la asociación pues, puedan tener esos derechos que como ciudadanos les corresponden. Y como has comentado, Conchita, pues sí, es cierto que el Día Internacional de la Retinosis Pigmentaria, que fue el día 29 lo tengo aquí apuntado, el día 29 de septiembre, pues bueno, desde el Ayuntamiento con nuestro granito de arena pues iluminamos de color verde los edificios más emblemáticos de la ciudad, como pueden ser el Ayuntamiento, la Plaza de Toros, el Museo de la Cuchillería, el Museo del Altozano. Y bueno, quería aprovechar simplemente pues, esta oportunidad pues, para agradeceros el trabajo que estáis haciendo en nombre del alcalde de Albacete, Manuel Serrano, daros la bienvenida y en el mío propio y que sea muy provechosa esta charla. Muchísimas gracias. La verdad es que una cosa, hemos tenido siempre colaboración con todos los ayuntamientos de todos los colores. Lo matizo, es decir, tanto vosotros como los contrincantes, como todos, habéis sido conscientes de nuestra enfermedad. Lo que pasa que, bueno, la afinidad de cada uno, nosotros somos un abanico amplio. En el caso, por ejemplo, de 11, aunque yo esté a veces a la greña con ellos, que los quiero mucho, yo tengo aquí a mi Iris, que es la directora de la agencia, que también pues, me tiene que soportar alguna vez, pero bueno, luego acabo pagando yo el café, es decir, que no hay ningún problema. Y os agradecemos de verdad la implicación, porque mirad, Federico Pozuelo, que ha sido concejal, cuando teníais mayoría absoluta en el ayuntamiento, que va en silla de ruedas, está aquí al fondo y es un encanto, pues ha venido incluso a respaldarnos ahora como personaje a pie. Es decir, que eso da fe de la calidad de las personas. Y de verdad, el aplauso también debe ser para Federico. Gracias. Bueno, dejamos el paso a los investigadores, que son los más importantes. Vamos a la faena, que la faena es la buena. Ahora ya me he quitado la chaqueta. Poneros por la mesa y luego ya os presento, digo estos comentarios. Se sienta él para poder verlo. Sí, claro, y luego ya.
Bueno, buenos días a todos. Para los que no me conozcáis, yo soy Elena Caminos. Uy, veo por ahí muchas caras conocidas. Hola. Y bueno, y voy a llevar un poquito la sesión, digamos, más científica o como queráis llamarlo, de esta reunión. Muchísimas gracias a todos por venir. Yo sé que para algunos es un esfuerzo realmente estar hoy aquí. Muchísimas gracias a las autoridades por vuestras palabras, de verdad que encantadísimos. Muchas gracias, Conchi, ya desapareció, no sé dónde está. Ah, vale. Muchas gracias, Conchi, por contar conmigo y muchísimas gracias a los investigadores que están hoy aquí porque forman parte de toda la historia, todos los investigadores que han pasado, de toda la historia que tiene la Asociación de Retinosis Pigmentaria de Castilla-La Mancha. Yo solo, antes de que ellos empiecen, que realmente es la parte importante de esta sesión, junto con las preguntas que vosotros podéis hacer, quería comentaros un detalle. Bueno, y antes de presentaros... No se ve bien. Quería comentaros un detalle, y es que hace 31 años que empezó todo esto, 31 años que empezó Conchi, su padre, trayendo gente aquí. Sí, por supuesto, en Arejos, sí, José Manuel. Empezaron trayendo gente aquí, así que 31 años, una vez se celebra el 30, otra el 25, bueno, pues nada, que sepáis que hay 31 años y sé que algunos de vosotros los habéis seguido desde los 31 años, ahí desde 1993. Y durante este tiempo han pasado casi 40 investigadores, no todos están aquí en la foto porque he tenido problemas de datos, pero me hubiese gustado, pero casi han sido 40 investigadores los que han pasado por aquí y a todos les habéis apoyado, tratado con un cariño que también vosotros siempre decís, es que nos sentimos arropados, como decía Conchi, por la facultad, que os sentís arropados, pero nosotros también nos sentimos arropados por todos los que venís. Y entonces durante este tiempo pues han pasado cosas, porque por allí cuando vino Pedro de la Villa y nos decía que se necesitan los animales de investigación para los animales de experimentación para investigar, y ya había pasado años, pero nos presentó al perrito en el que se había investigado la amaurosis congénita de Leber, con el que se investigó en el gen que ahora está en retinosis pigmentaria más candente, el RP65, ¿no? Entonces, pues desde que nos presentó a ese perrito, bueno, pues han pasado cosas, y es que ese gen ya está disponible para la gente de retinosis pigmentaria. O cuando llegó Chema Millán, el doctor Millán, cuando vino de Valencia y estaba entusiasmado diciendo, ¡guau!, que vamos a tener una PCR de secuenciación masiva, esto va a ser fantástico. Hasta entonces, pues os pedían muestra para hacer la genética y había que ir gen por gen, y entonces algunos incluso han pasado 10 años, 15 años y no han tenido ninguna noticia de la genética. Y a partir de ya que empezó la secuenciación masiva, iban un montón de genes a la vez. ¿Y qué pasa? Lo que antes tardaban a lo mejor 10 años en llamaros, ahora en cuestión de meses, ¡pum!, tenemos la genética, sabemos, y ya sabéis que es importantísimo empezar por la genética y ver lo que está mutado. Así que, digamos que aunque parece que no pasa despacio, que no pasa nada, sí que van pasando muchas cosas, ¿eh? También Maite Pérez, que vino de Suecia, nos comentó que lo del Lancelot, del perrito de amaurosis, no había sido tan efectivo, que parecía que los pacientes volvían otra vez a recurrir al cabo de 3 años, habían tenido investigación, pero bueno, con unos cultivos celulares ahí súper bonitos que hacían de células ganglionares y de otras células, pues han ido avanzando y ahora sí que hay resultados. Y ya por último, bueno, pues comentaros aquí a Nicolás, que nos ha venido un montón de años con nosotros, y a
a Julio Escribano, que el año pasado nos habló sobre CRISPR, ¿no? Pues ya el paso ya hasta, y las terapias, la terapia génica y la edición génica, ya el paso ha sido bestial, ¿no? Entonces, parece que no, pero desde 1997, cuando empezó ahí el perrito que salió el gen de la retinosis, hasta el 2018 pasaron más de 20 años para que en Europa y en Estados Unidos se diera por válido el tratamiento. Luego en España tardó un poquito más, hasta el 2020, pero bueno, en Europa en cuanto la Agencia del Medicamento dio a Luxturna por válido, enseguida se empezaron los tratamientos. En España tardó un poquito más en validarse por cuestiones de negociación entre lo que era Novartis, la agencia, y Sanidad, porque realmente en esa negociación consiguieron que el tratamiento bajase a la mitad. Si eran 700.000 euros por ojo, pues que bajase a 700.000 euros los dos ojos. Entonces, bueno, esa negociación también estuvo ahí y es importante para todo, ¿no? Y entonces luego ya, pues a partir del 2021, que se empezó a tratar, ya sabéis, y lo han mencionado por aquí, una niña de 12 años en Barcelona, Noa, que fue tratada con Luxturna y que, bueno, pues que parece que ha recuperado bastante la visión, al menos nos ha mantenido para que no hubiera más degeneración. Bueno, pues terapia génica, pasamos a CRISPR, edición génica e incluso optogenética, con las células, ya hay ensayos clínicos con optogenética para las personas que han perdido totalmente los fotorreceptores, ahí activar a las células ganglionares para que también podamos tener un poquito de manera que parece que no, pero desde 1997 hasta ahora, lo que habéis tenido es muchísima paciencia, y yo os pido, bueno, pues que nos toca tener paciencia a vosotros, a nosotros, pero que sí se van viendo poco a poco, se van viendo. Si no, a lo mejor nosotros pues lo verán nuestros hijos, o si no, nuestros nietos, pero que sí se avanza. Y desde luego, últimamente, yo quiero animaros, porque la verdad es que los avances ha subido bastante la curva de la velocidad. Entonces, bueno, sencillamente hacer esta introducción antes de decir de presentaros a los investigadores. Y eso, pasamos de RPE65, que se trataba para retinosis, pues por lo menos a 8 genes más que ya están en preclínica para diferentes tipos de retinosis: autosómica recesiva, autosómica dominante, formas severas de retinosis ligadas al cromosoma X. De todo un poco se ha ido cogiendo uno de los genes y ya están en preclínica, y en algunos ya están en clínica. Entonces, como veis, el avance, sobre todo por el avance tecnológico, pues la velocidad de esto, antes íbamos muy al ralentí, yo creo que ahora estamos en un trampolín, ¿no? Y sencillamente daros las gracias por vuestra paciencia, por venir todos los años aquí, a otras caras que veo por ahí, y para mí será un placer presentaros a Marta, la doctora Marta Agudo Barriuso, que viene de Murcia, es la investigadora principal de un grupo que se llama el Grupo de Oftalmología Experimental. Además de oftalmología experimental, ahí se juntan dos palabras claves, fantásticas. Entonces Marta, muy experta en células ganglionares también, tiene una trayectoria científica impresionante, 90 publicaciones, 18 tesis doctorales, algo impresionante. Y bueno, pues hoy yo te agradezco muchísimo que hayas podido venir aquí. Y el segundo conferenciante, pues Nicolás Cuenca, muchos de vosotros ya lo conocéis, para los que no lo conozcáis, Nicolás es catedrático en la Universidad de Alicante, ha venido varias veces. También Nicolás tiene una trayectoria de diferentes... Nicolás cuando empezó a venir, nos empezaba a hablar de neuroprotección, que es muy importante que os protejáis.
os protejáis aunque hayamos perdido la visión, que nos protejamos mucho los ojos, es muy importante, y neuroprotección con todos sus potines, desde la iris del oso hasta el azafrán, madre mía, todas las cosas que nos has contado, Nicolás. Y hoy también, hoy nos va a contar un detalle que nos lo preguntamos todos, enlazando precisamente con la conferencia de julio del año pasado, nos va a contar unos detalles que yo creo que son interesantes, pues también la trayectoria infinita de Nicolás, con más de 100 publicaciones, un montón de tesis doctorales, y sus doctorandos, los de los dos, están repartidos por todo el mundo, trabajando en investigación por todo el mundo, y eso es un reguero y algo extraordinario y muy importante. Y sin más, repito, muchas gracias por vuestra paciencia, y yo creo que pasamos a... Pues buenos días, muchísimas gracias a Elena y a Conchi por invitarme, es un honor estar aquí y también gracias a ustedes por venir a escuchar. Yo voy a hablarles de una cosa un poco diferente, pero bueno, espero que al final de la charla entiendan el por qué hablo de esto. Nosotros trabajamos, como bien ha dicho Conchi, Elena, en modelos preclínicos, o sea, animales de experimentación, ratas y ratones, para modelos que copian o desarrollan enfermedades humanas o similares, como el glaucoma, distrofias de retina, trauma del nervio óptico y últimamente un modelo de sepsis. Con estos modelos intentamos descifrar o investigamos cómo y cuándo mueren las neuronas, qué neuronas se mueren en cada modelo, qué mecanismos moleculares y celulares causan estas enfermedades para poder desarrollar terapias que las frenen o, idealmente, que las curen, pero bueno, eso ya... Y las terapias que trabajamos en nuestro grupo son preferentemente farmacológicas y terapias cerebrales avanzadas. Hoy les voy a hablar de un modelo de sepsis. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Vamos a ver si lo averiguamos. Primero, una pequeña introducción. Sistema nervioso central y sistema inmune. El sistema nervioso central, ya lo sabemos todos, es nuestro ordenador de a bordo. Recibe los estímulos, los procesa y genera una respuesta. Está compuesto del cerebro, los nervios cervicales, la médula espinal y también la retina, que ya sabemos que es el sensor de la luz que manda la información al cerebro para formar la imagen, es parte del sistema nervioso central. El sistema nervioso central es muy complicado y es esencial, pero tiene un problema. Si las neuronas se mueren, se pierde la función y las neuronas no se reemplazan, no se puede recuperar. Por eso hay tanto trabajo en esto. El sistema inmune es nuestro ejército. Está compuesto por muchísimas células. Nos defiende contra infecciones, limpieza de células muertas o defectuosas, por ejemplo el cáncer. Todas estas células están... la respuesta inmune es jerárquica y muy ordenada. Todas estas células del sistema inmune están por todo el cuerpo, pero no están en el sistema nervioso central. Las células del sistema inmune no entran en el sistema nervioso central. ¿Y el sistema nervioso central cómo se defiende? Bueno, porque tiene sus propios soldados. Unas células que se llaman las células de la microglía, que defienden, si hay un patógeno que entra en el cerebro, las células de la microglía lo atacan y limpian. Con estos dos conceptos resalto que la respuesta inmune es altamente regulada y controlada para matar al patógeno, generar anticuerpos y protegernos en la siguiente infección por el mismo patógeno. Y esta respuesta inmune no ocurre en el sistema nervioso central. Las infecciones bacterianas o víricas, que son muy graves, causan una respuesta inmune exagerada y una inflamación sistémica aguda. Lo conocemos todos por la pandemia, la famosa tormenta de citoquinas. Tristemente, la pandemia nos hizo aprender a todos la famosa tormenta de citoquinas. La sepsis es una disfunción aguda, una infección bacteriana grave, potencialmente mortal. De hecho, fallece el 30% de los pacientes y sobrevive el 70%. Pero la sepsis
que se produce porque una herida no está bien curada, una infección de vejiga, una cirugía abdominal, no se limita a la zona de la infección. Perdón, muy colado. Cuando hay una respuesta descontrolada del sistema inmune que produce la sepsis, es la guerra. ¿Y qué pasa cuando el ejército está descontrolado? Que mueren inocentes. Porque, como he dicho, la sepsis no solamente afecta a la zona de la infección grave, sino que afecta a muchos órganos, entre ellos el sistema nervioso central. Y de hecho, de los pacientes que sobreviven la sepsis, que es un 70%, tienen secuelas neurológicas el 50%. 25% desarrollan demencia, o si tenían antes problemas de demencia, se incrementa esa demencia, y de los que se recuperan tienen problemas de salud mental, como estrés postraumático, etc. Esto sería parte del cerebro, pero ¿qué pasa en la retina? Los pacientes que han pasado una sepsis sufren disminución de la visión y se quejan de tener moscas volantes. Entonces, como el objetivo en clínica es salvar al paciente de la sepsis, porque es una enfermedad muy grave y se muere el 30%, esta parte de la neurodegeneración y de los problemas neurológicos no se monitoriza, no se continúa viendo al paciente. Una vez que el paciente supera la infección, no hay diagnóstico, ni hay tratamiento, ni se conocen los mecanismos asociados a esta pérdida de visión o pérdida neurológica. Por lo tanto, nos propusimos poner a punto un modelo animal para estudiar el efecto que tiene la sepsis en la retina de ratones. Esta es una fotografía de una retina de rata, la de ratones igual, que se ven todas las neuronas marcadas con colores. Nosotros estudiamos principalmente las células ganglionares de la retina, que están arriba. Estas son las que envían la información al cerebro para que se forme la imagen. Pero también estudiamos los fotorreceptores, que también están afectados en estrofes de retina y que son los que captan la luz. Tanto las ganglionares como los fotorreceptores son las neuronas más afectadas en cualquier degeneración o problema de retina. Las ganglionares en glaucoma, por ejemplo, y los fotorreceptores en distrofias o en retinosis. También en la retina hay soldados del sistema nervioso central, la microglía. Esto lo digo como recordatorio de la retina. Entonces pusimos un modelo de sepsis en ratón. Utilizamos ratones que estaban sanos, no tenían ninguna degeneración previa. Y usamos machos y hembras, porque la respuesta a la infección depende del sexo biológico del paciente. Es más floja o menos grave, generalmente en mujeres. Lo primero que vimos, esta es una imagen de OCT, de tomografía óptica, que se hace en clínicas, se utiliza en pacientes, y esta es una imagen, el puntero no lo apunta, se ven las capas de la retina, arriba está el vitrio. Y lo que vimos que en los animales que en el modelo de sepsis, después de inducir la sepsis, se veían puntitos en el vitrio, que eran células inmunes que no tenían que estar ahí, infiltradas del cuerpo, habían entrado en el vitrio. Lo interesante es que esto era mucho mayor en machos que en hembras. Si han entrado células del sistema inmune donde no tienen que estar, ¿cómo responden los soldados que hay en la retina? Pues si esta es la célula de la microglía en un animal sano, está tranquilita, no se mete con nadie, pero en los animales con sepsis, la microglía se había enfadado mucho, se activa y se pone muy reactiva. Entonces pensamos, si los soldados están haciendo lo que no tienen que hacer, ¿qué pasa con las células ganglionares? ¿Están bien o están afectadas? Esta imagen es una retina vista desde delante de un animal de experimentación y cada puntito rojo es una célula ganglionar. Las podemos contar todas, bueno, no a mano, con un ordenador, ¿no? Las podemos contar todas. Y contamos qué pasaba en los animales con sepsis a lo largo del tiempo con estas células. Y observamos que había pérdida de estas células ganglionares. En azul, el porcentaje de pérdida en hembras y en rojo, en machos. Como ven ustedes, en ambos sexos había pérdida de células ganglionares tras la inducción de la sepsis, pero era mayor en machos que en hembras. Pero esto no solamente afecta a las células ganglionares, sino que cuando miramos los fotorreceptores, que aquí los vemos en la fila de arriba en un animal sano y en la fila de abajo en un animal con sepsis, arriba vemos a la izquierda los conos, a la derecha los bastones y en medio los bastones y a la derecha todo junto. Ven que arriba están alargaditos, tienen una buena morfología y abajo se ha perdido la señal y hay signos de degeneración anatómica. Es decir, la sepsis también afecta a los fotorreceptores en animales que no tienen otra degeneración previa, estaban sanos. Entonces, hemos demostrado por primera vez
que la sepsis produce la muerte neuronal en la retina. Entra el sistema inmune que no tiene que entrar. Hay una disfunción y una disfunción que es mayor en machos que en hembras. Y esto coincide con lo que se ha visto en pacientes, que sin enfermedades neurodegenerativas previas produce pérdida de visión al perderse las células ganglionares y degenerar los fotorreceptores, y además aparición de moscas y un cuadro neurológico. Las moscas son las células que están en el vítreo, suponemos. Eso no lo hemos demostrado, pero tiene lógica. Además, si el paciente tiene una enfermedad degenerativa previa a la infección bacteriana, ya sea Alzheimer, degeneración macular asociada a la edad o retinitis, después de la sepsis ese cuadro se agrava. Pero no solamente con una sepsis, porque la ligazón entre el sistema inmune, la inflamación que se produce y la neurodegeneración no se limita a infecciones bacterianas tan graves como la sepsis, sino que también en cuadros víricos graves como el COVID, que también produce neurodegeneración y pérdida de la visión, aunque antes esté sano dentro de la retina. Vamos más allá, en enfermedades con un componente inflamatorio crónico que no son tan graves, que no te vas a morir como con la sepsis, como la diabetes o la artritis reumatoide, que siempre tenemos la inflamación, el sistema inmune no muy activado, pero más de lo que tendría que estar, son factores de riesgo muy grandes para desarrollar o agravar enfermedades neurodegenerativas, incluidas las de la retina. Así que en nuestro futuro cercano vamos a seguir investigando en los ratones el cómo y el por qué ocurre esto. Vamos a probar terapia celular avanzada con células madre y las vesículas que se quedan para frenar tanto el cuadro sistémico, porque el animalito pues, no le gusta, se pone malo con la sepsis, con el modelo de sepsis, y también si se recupera o se frena la neurodegeneración en la retina. Y vamos a buscar biomarcadores de neurodegeneración en ratones y en muestras de pacientes, porque tenemos colaboración con los clínicos del hospital que tenemos cerca, para ver el diagnóstico y el pronóstico de estos pacientes que han pasado una sepsis y que después de pasar la sepsis no van a ninguna otra cosa. En un futuro lejano, en colaboración con el hospital, queremos montar una consulta de oftalmología y neurología en pacientes que sobreviven a la sepsis para poder controlar cómo va la retina, cómo va el cerebro. Y finalmente, como siempre, el trabajo de investigación no lo hace una persona sola, somos muchos. Yo soy parte del grupo de oftalmología experimental y las personas que están en el rojo son las que han trabajado en este proyecto, sobre todo Cristi, que es un proyecto de tesis doctoral, los colaboradores que hemos tenido en diferentes partes de España, también Murcia, claro, y fuera de España, y a las agencias financiadoras que nos han permitido hacer este trabajo. Muchas gracias. Ahora, a continuación, muchísimas gracias, Marta. La verdad es que me han surgido un montón de preguntas, no sé si a vosotros, pero ahora, antes de pasar a preguntas, aunque si vosotros queréis preguntar en cualquier momento, levantad la mano y ya está, ¿eh? En cualquier momento, aunque no lo dije. Ahora vamos a pasar a Nicolás, nos cuenta un poquito y luego hacemos un turno de preguntas. Pero si queréis preguntar en cualquier momento, ¿de acuerdo? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a Conchi y a Elena por invitarme a estar otro año más aquí. La verdad que para mí es un placer venir a Albacete, sobre todo si luego nos dan de comer lo que espero, ¿no? En principio, el primer año que vine aquí fue el 2005 y quiero recordar al padre de Conchi y a Mos, que fueron el premio de investigación de Albacete que nos dieron a nuestro grupo, y yo creo que nos ayudó mucho a progresar en el desarrollo de nuestro grupo de investigación. Desde que vine hasta ahora, como ha comentado Elena, ha habido cambios muy importantes, y lo que quería hacer hoy es repasar un poquito los avances que ha habido en cada uno de
las posibles terapias que existen, y voy a intentar hacerlo muy sencillito para que nos entendamos todos. Pero quería empezar con esta imagen. Bueno, todo el mundo aquí en Albacete, este señor tiene una avenida, que es la avenida Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Pero hay que ver, ¿por qué tiene este señor en cada plaza o en cada pueblo tiene su nombre? Y lo que sí que es importante saber, la importancia que tiene Santiago Ramón y Cajal en la retina, porque cuando hablamos de Santiago Ramón y Cajal parece que el cerebro, y la retina fue fundamental para él, ¿no? Yo a veces digo que sin el estudio de la retina a lo mejor no hubiera llegado a donde llegó, ¿no? Por lo siguiente. Santiago Ramón y Cajal, esta es una fotografía de él en su casa, el hotel de su casa en Valencia, ¿no? A mí me gusta señalar en esta fotografía, pues, sobre todo para los alumnos, si nos fijamos en el codo izquierdo, tiene ahí como una especie ¿de qué? Un agujerito y otro agujerito aquí en el codo. ¿Y eso por qué es? Por la cantidad de horas que se pasó mirando al microscopio, aparte de ser un genio. Pero él publicó uno de los principales trabajos de la retina, que se llama La retina del vertebrés. Lo publicó en el 1892. Describió todas las celulitas de la retina de peces, anfibios, aves y mamíferos. Lo publicó en una revista belga, ¿no? Y lo publicó en francés. Y 2 años más tarde, Griff, que era un alemán, dijo, esto hay que dar a conocer al mundo. Entonces, en aquella época el alemán era la lengua científica, y lo tradujo desde el francés al alemán, ¿vale? También le pidió más información a Santiago Ramón y Cajal sobre la retina de las aves, sobre el desarrollo, e hizo el libro. Esta revista o este libro es el libro más citado de Santiago Ramón y Cajal. Podemos decir que es un poco la Biblia de la retina, ¿vale? En el año 1972 se tradujo al inglés, ¿vale? Y hemos tardado 130 años en traducirlo al castellano. Ahora lo podemos traducir lo podemos leer en castellano, y es una obra que lo hicimos gracias a la gente joven del laboratorio y en colaboración con Pedro de la Villa de Alicante. Es un libro precioso, sobre todo tiene unas láminas al final con todas las citas, que es una obra maestra, ¿no? Digo, por si a alguien le interesa. Y también tuvimos la oportunidad de ir al Instituto Cajal y buscar o encontrar preparaciones que hizo Santiago Ramón y Cajal hace 150 años. Lo que hay abajo de esta diapositiva es un portaobjetos con experimentos que hizo Santiago Ramón y Cajal, y estos son células como las veía Santiago Ramón y Cajal. Y también en esta otra diapositiva podemos ver unos triangulitos pequeñitos que son retinas de un pájaro, de un verderón, y esto es como Santiago Ramón y Cajal veía, esto es una película de cómo con su microscopio, qué es lo que veía Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Que si os fijamos, es aquí algo que yo, que incluso llevo casi 40 años trabajando en retina, para mí me es difícil entender lo que vemos aquí, ¿no? Con todas las celulitas, pero él viendo esto, la genialidad de Santiago Ramón y Cajal fue que, viendo este tipo de preparaciones, lo que al final hizo es dibujar esto, con todos los circuitos. Cómo se conectan unas células con las otras. Describí por primera vez la fobia, pero lo más importante y lo increíble de Santiago Ramón y Cajal es que no solamente dibuja las células, sino que añade esto de aquí, añade estas flechitas. ¿Qué son estas flechitas? Pues cómo se procesa la información visual, ¿vale? Y bueno, y este ya es un genio total. No solamente describe la retina, sino las conexiones en el cerebro, cómo se conectan y cómo la retina se conecta con otras partes
del cerebro y pues ya, pues no voy a decir los nombres, pero es increíble. Yo de momento este dibujo que te voy a regalar, yo todavía no entiendo cómo lo hizo. Porque ni había ni trazadores ni marcadores, y es un genio, para mí un genio total. Y yo creo que vale la pena saber en el mundo de la retina lo que significó Santiago Rabanal, y es un referente mundial actual, que en cualquier publicación sale Santiago Ramón y Cajal, la retina del vertebrés, ¿vale? Ahora podemos decir Santiago Ramón y Cajal, la retina de los vertebrados, ¿no? Entonces es una deuda histórica. Pero bueno, volviendo a la retina, todo el mundo conocemos que están los fotorreceptores, los conos y los bastones, ¿vale? Luego hay unas células que son las bipolares, las ganglionares y tienen un largo axón para llevar la información al cerebro. Y en los fotorreceptores hay unos pigmentos que se estimulan por la luz, por ejemplo la rodopsina, que nos sonará a todo el mundo, que la rodopsina, la luz llega, estimula a los fotorreceptores y se activa una corriente eléctrica para llevar esa información al cerebro. Y aquí tenemos, esta diapositiva, tenemos un ojo humano abierto en cuatro pétalos, como si fuera una flor. ¿Y qué ocurre? Y esto lo pongo porque en el centro de esta flor vemos una zona, esta zonita de aquí tan pequeñita, pues en ese punto negro que hay ahí en el centro, que mide 1/4 de milímetro, es donde podemos ver, en esa zona, que es en el centro de la fóvea, ¿no? Si esa zona no funciona, no podemos reconocer las caras, no podemos leer y lo vemos todo borroso. Porque ahí es donde se concentran los conos. Y los bastones están alrededor de todos los pétalos. Por eso, como lo que primero se mueren son los bastones que están en la periferia, vemos que se van muriendo, y la visión túnel es porque esa zona que está ahí marcada en amarillo es la que funciona. Y luego, cuando se pierde la visión. ¿De acuerdo? Vale, entonces sabiendo esto, esto es precisamente la fobia, una fotografía de la fobia humana, ¿no? Que lo que vemos aquí en rojo, vemos todos los conos, donde se concentran todos los conos de la retina. Y no voy a entrar, pero sí aquí salen una serie de mutaciones genéticas tanto de las células bipolares, de los fotorreceptores, del epitelio pigmentario, y todas hay unas 300 genes que pueden estar alterados, que producen distintos tipos de distrofias retinianas, ¿no? La retinosis pigmentaria no es solamente una patología, es como el cáncer, no hay un solo cáncer. El cáncer es una cosa genérica, hay muchos tipos de cáncer, cáncer de próstata, de mama, etcétera, ¿vale? Pues con la retinosis pasa lo mismo, hay muchos tipos de retinosis, ¿no? ¿Y por qué hay tantos tipos de retinosis? Hay tantos tipos de retinosis porque están los conos y los bastones. Los conos y los bastones son unas células muy especializadas que lo que ocurre es que tienen tantas funciones que necesitan muchas proteínas, y como necesitan muchas proteínas tienen muchos genes, y cuanto más genes tienes, la probabilidad de que algún gen de estos esté afectado es mayor, ¿vale? Por eso hay tanta posibilidad. Hay una cosa importante que a mí me gusta decir, es que, y que no se me entiende mal, yo tengo retinosis. Dice, ¿cómo que yo tengo retinosis? Pues sí. Es decir, hay estudios genéticos que dicen que en la población normal la probabilidad de que yo tenga algún gen o alguna mutación en algún gen es del 40%. Entonces dice, pero tú eres normal, sí. Pero si diera la casualidad de que a lo mejor mutaciones, a lo mejor hay más de 2000. Entonces, si diera la casualidad de que yo tuviera hijos con alguien que tuviera el mismo gen, etcétera, pues a lo mejor podría tener la posibilidad de tener algún hijo, ¿no?, que tuviera retinosis, ¿vale? Por lo tanto, no es algo extraño, es extraño que aparezca, pero no es extraño tener mutaciones en ese gen. Yo creo que aquí hay gente mucho más experta que yo para poder discutir eso más tarde. Julio seguramente que nos puede decir muchas más cosas. Vale, entonces,
Una de las cosas importantes es que cuando se mueren los fotorreceptores, la retina sufre un estrés oxidativo, hay inflamación, como nos ha dicho Marta, ¿no? Y entonces hay una activación de la microglía, inflamación y hay un estrés oxidativo, ¿no? Y hay una cosa que los fotorreceptores se mueren por una palabra que nos inventamos los investigadores, que es apoptosis, ¿vale? Y entonces, con todo esto, a mí me gusta recordar esta diapositiva, porque ¿qué podemos hacer? Podemos tener factores neuroprotectores, que lo que son antioxidantes por el estrés oxidativo, antiapoptóticos, antiinflamatorios, son compuestos neuroprotectores que podemos dar para ralentizar que no se mueran los fotorreceptores. Podemos hacer terapia génica, que es lo que vamos a hablar un poquito ahora. ¿Y terapia génica qué es? Corregir la mutación. Luego también podemos hacer trasplante de células madre, y luego por último la visión artificial. Y cada una de estas terapias las tenemos que realizar en algunas de las fases de la degeneración, porque en la primera fase de la degeneración, por ejemplo, cuando sabemos que la retina pigmentaria aparece dependiendo de la mutación en distintas etapas de la vida, pero al principio más o menos se puede ver bien. Cuando somos niños o al principio de ser adolescentes se ve más o menos bien, y en esa etapa pues lo que hay que hacer es dar factores neurotróficos para mantener la visión, hay que hacer terapia génica. Cuando ya se están perdiendo los fotorreceptores, pues también en una segunda fase también hay que dar factores y hacer terapia génica. Cuando todavía hay fotorreceptores se puede corregir la mutación. En una tercera fase, cuando ya no hay fotorreceptores, la verdad es que es más complicado en una tercera fase que se puede hacer terapia génica, porque cuando ya no hay fotorreceptores no se puede reparar la mutación. Pero se pueden hacer trasplantes y entonces la visión artificial. Y en la última fase de la optogenética, como se ha comentado antes, y luego en la última fase pues es más complicado, cuando ya no hay retina es muy complicado el hacer algún tipo de terapia, ¿vale? Bien, pero vamos a hablar para hablar un poquito de terapia génica, vamos a recordar un poquito lo que son los fotorreceptores. El ADN está cuando se empaqueta, forman los cromosomas. El ADN es como si fuera una cinta, que tenemos un código. En el ADN el código son 4 letras, ¿no? Con esas 4 letras tenemos una información, y esa información le va a servir a la célula para fabricar proteínas. Por ejemplo, la rhodopsina que veíamos antes. Todos nosotros, nuestras células, están formadas por una estructura, ¿no? Y proteínas. Y esas proteínas pueden servir para hacer la forma y la estructura de la célula, o también para el metabolismo, para todas las reacciones químicas. Las proteínas son esenciales, ¿vale? Y todo eso lo tenemos codificado en 4 letras, y hay una secuencia correcta para fabricar esas proteínas. Hasta aquí, pues todo muy normal. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando esa información está en el ADN, y lo que ocurre en la célula es que el ADN está en el núcleo, luego hay una copia de esa información que se va al citoplasma, y en el citoplasma, en una estructura que es un ribosoma, que es una fábrica de la proteína. ¿Y quién lleva la información desde el ADN a esa fábrica de proteínas? El ARN, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una estructura que va a estar flotando muy bien, pero ¿qué ocurre cuando ese código, esa secuencia de 4 letras, ¿no? Hay un fallo, hay una letra que es adenina, timina, citosina, guanina, esas 4 letritas, si hay un cambio de una letra, pues tenemos un problema. Y vamos a explicar el por qué podemos tener ese problema. Y lo vamos a explicar con este ejemplo. Vamos a imaginar que en el núcleo de la célula cada cromosoma es un ordenador. Y en ese ordenador tenemos un ordenador que está, por ejemplo, pues un ordenador de ciencia, otro ordenador de geografía, otro de literatura, ¿vale? Pues vamos a ver que si vamos a elegir un ordenador que está en todos los libros del mundo de literatura,
Vamos a elegir un libro, El Quijote, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo en ese ordenador cojo ¿sabemos lo que es un lápiz? Un USB, ¿eh? Todo el mundo sabe lo que es un USB, ¿verdad? Entonces, si yo cojo un USB y me voy a esa biblioteca que está en el núcleo y me copio el Quijote, ¿vale? Del ADN, que son los ordenadores, el ARN es el USB, me voy a mi casa, lo meto en la impresora y ¿qué puedo imprimir? Puedo imprimir en una impresora que son los ribosomas, ¿puedo imprimir qué? Pues imprimo el Quijote, que es una proteína, que es la rodopsina. ¿Vale? ¿Hasta aquí está claro? Vale. ¿Pero qué ocurre? Que si hay una mutación genética, es un cambio de una letra. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ahí tenemos, en la parte superior derecha, tenemos a quién. La sedad que tenemos aquí, todo el mundo sabemos quién es, ¿no? Copito de Nieve. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que le pasaba a Copito de Nieve? Que era albino. ¿Por qué? Porque tiene una mutación en la información genética que tenía para fabricar una proteína. ¿Qué proteína era? La melanina, que es lo que nos da color a nuestro pelo, a nuestros ojos, a nuestro cuerpo. Como tiene una mutación, esa proteína no se fabricaba. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo solamente un cambio de una letra? ¿Cómo solamente un cambio de una letra puede hacer que no se fabrique bien una proteína? Aquí que tenemos, el Quijote. ¿Cómo empieza el Quijote? En un lugar de la Mancha, ¿vale? Vale, pero vamos a hacer un experimento. Vamos a quitarle una letra solamente. ¿Qué le quitamos? Vamos a quitarle la E. Si le quitamos la E, que es una sola letra, y movemos todas las letras, ya no tenemos el Quijote. ¿Por qué? Porque empezaríamos a leer lo siguiente. Empezaríamos a leer... No sé por qué no va. Sí, ya está bien. Ah, que vale. Empezaríamos a leer esto. No en el Algar, el Anchar. Y ya no tenemos el Quijote. Por lo tanto, no podemos... El cambio de una letra hace que no se forme una proteína. Entonces, ¿qué ocurre con la terapia génica? Pues la terapia génica, esta es la mutación, hay una mutación en ese libro, empezamos a... El ARN, el ribosoma, pues la proteína, pues la verdad es que la rodopsina no la fabricamos. Entonces esa persona, como no tiene rodopsina, llegaría a la luz, al fotodetector no tiene rodopsina, pues perdemos la visión. Entonces, ¿cómo hacemos con la terapia génica? La terapia génica lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger un transportador, ¿no? Que es un vector adenoasociado. En realidad vamos a utilizar las características de los virus, que no son virus, no nos asustemos, no son virus. Vamos a utilizar las características de los virus porque ¿qué tiene un virus para producir una enfermedad? Que infecta las células. Entonces vamos a aprovechar esas características, digo que no son virus, es una cápsula solamente, para transportar el libro, es decir, la información correcta, sana, para fabricar ¿quién? El Quijote. Por lo tanto, vamos a coger ese vector, lo vamos a inyectar en la retina y se va a introducir el libro, se va a introducir al lado de los ordenadores y como ya tenemos la información correcta, lo que va a ocurrir es que el ADN, el ARN, el USB va a poder copiar el Quijote y va a fabricar el Quijote correcto, la rodopsina. ¿Vale? Eso es la terapia génica. Con esta terapia génica, pues aquí vemos, por ejemplo, el perro que decía antes Elena, 20 años, y a la derecha también tenemos, a ver, también tenemos a Noah. ¿Qué está haciendo Noah? Está leyendo qué, o viendo el qué, perdón, el móvil. Noah ha sido tratada con Lusturna, ese vídeo lo saqué yo hace 1 o 2 años, y antes tenía problemas
para poder ver, iba con el bastón, tenía problemas para ir a clase y ahora puedo ver el móvil, ¿vale? Lo cual es increíble con este tipo de terapia, ¿vale? Con esta terapia en España ya han sido tratados 30 pacientes que tienen amaurosis congénita de Leber. En una funciona bien, cuanto más joven mejor. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes. Porque una persona ya mayor que ya se le han perdido los fotorreceptores, pues es muy difícil el hacer terapia porque ya no están los fotorreceptores. Pero en personas como Noah, que tiene 13 años, sí que es muy útil, ¿vale? Que esto, todo lo que hemos aprendido con este tipo de terapia, ¿lo podemos hacer en otras mutaciones? Sí, pero para eso que cada uno de nosotros que tenemos que saber la mutación que tenemos. Por de ahí la importancia que es hacer el diagnóstico genético. Quien no lo tenga, pues es un derecho que se tienen los pacientes, a tener el diagnóstico genético, ¿vale? Para eso las asociaciones son muy importantes. Vale, pues esto es hasta aquí. Pero ¿qué ocurre? Aquí tenemos dos textos, uno escrito por un paciente antes del tratamiento y a la derecha después del tratamiento. A la izquierda prácticamente no se puede entender lo que se escribe y a la derecha ya se puede entender. Por lo tanto, la diferencia es... Vale, pues vamos a aplicar ahora la diferencia que es de la terapia génica. Decíamos que cogíamos la información correcta para meterla en las células, para fabricar la proteína, que es la diferencia con los CRISPR. La diferencia con los CRISPR es la siguiente. Ahora tenemos el mismo vector, el mismo transportador, pero no vamos a meter la información del Quijote, no la vamos a meter. Vamos a meter un ingeniero informático pequeñito, ¿vale? ¿Y qué va a hacer ese ingeniero informático? Va a entrar dentro de la célula, va a entrar luego dentro del núcleo, ¿vale? Y se va a ir al ordenador. Y se va a ir al ordenador y lo que va a hacer dentro del ordenador es reparar la mutación. Es decir, que si antes había un error en una letra, lo que va a hacer ¿qué es? Corregir el error. Es decir, si antes habíamos quitado la E en un lugar de la mancha, este ingeniero informático lo que va a hacer ¿qué es? Poner la E. O si antes había un cambio de la adenina por la citosina o la guanina, lo que va a hacer es reparar la mutación. Y entonces, como reparamos la mutación, va a venir ahora ¿quién? Va a venir el ARN y ya está la información correcta para fabricar ¿qué? Para fabricar el libro correcto, la proteína, el Quijote, porque ya tenemos en un lugar de la mancha correcto. Esa es la diferencia entre la terapia génica y los CRISPR. ¿Que esto es más complicado de lo que parece? Pues efectivamente. Pero también es verdad, y lo quiero recordar, que esto nació en Alicante. Este sistema CRISPR nació en Santa Pola. No lo han hecho los americanos. Es decir, el primero que describe hace unos años, estudiando las lagunas de Santa Pola, es un compañero de mi departamento en Alicante, que es el primero que describe el sistema CRISPR, ¿vale? Es Francisco Martínez Mújica, ¿vale? Que es el primero que estudiando las figuras de Santa Pola, lo que ve y se da cuenta de que hay unas secuencias repetidas y que ve, digo, estas secuencias repetidas, ¿pero por qué son? Y entonces empieza a analizarlas y se da cuenta que las bacterias, lo que ocurre es que cuando se infecta un virus, se guarda la información de ese virus en su material genético, para que cuando venga otro virus, lo tenga, que lo identifique y diga, este virus lo voy a atacar, porque es similar al que yo tengo, que es un sistema inmunológico de las bacterias. Lógicamente, cuando publicó esto, dijeron, este de Alicante está un poco loco, ¿vale? ¿Cómo las bacterias van a tener sistemas? Yo lo conozco de toda la vida a Francis, ¿no? Y decía, pero ¿cómo va a ser esto? Y le costó publicarlo, pero luego, pues, conjuntamente, la aplicación de este sistema con Dunia y Charpentier, pues, ha recibido muchos premios, etcétera, etcétera, pero le han dado el premio Nobel a ellas dos, a él no.
¿vale? Bueno, esto es una deuda histórica que tenemos, creo yo, solo con Francisco Martínez Mújica, pero bueno, esa ha sido la realidad. Pero esto de los CRISPR va a ser un cambio espectacular en todos, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que se puede hacer ahora es modificar el material genético como queramos. Podemos quitar, copiar, hacer un poquito de semidioses, en el sentido de que podemos manipular toda la información genética en agricultura, en ganadería, para evitar enfermedades, para todo. Va a ser una revolución, y va a ser una revolución en el mundo de la oftalmología y de las distrofias retinianas. Ya hay ensayos clínicos con CRISPR para la curación de distrofias retinianas, ¿vale? Están haciendo algunos en el Bascom-Palmer, etcétera, etcétera. Se ha tenido éxito en animales, ¿no? Y ahora se están viendo que en humanos puede funcionar, ¿vale? Bien, pero lo que sí que quiero deciros es que esta técnica es súper novedosa. Estamos un poquito en la época de escribir con un lápiz y un borrador. Antes, cuando escribíamos con un lápiz, ¿qué hacíamos? Cuando te equivocabas, ¿qué hacías? Coger un borrador y borrabas. Luego, ¿qué apareció? La máquina de escribir, que escribías, ¿no? Y cuando te equivocabas, ¿qué pasaba? Pues tenías un problema, ¿eh? ¿Os acordáis de la máquina de escribir, todos? Pues sí, había el Tipex. Borrabas con el Tipex y corregías, ¿vale? Y luego aparecieron las máquinas estas eléctricas que escribías 4 o 5 palabras y se te equivocabas por ir para atrás y equivocabas antes de imprimir. Y ahora tenemos los procesadores Word, ¿vale? Entonces, en la edición génica, yo pienso que estamos ya entre el lapicero y la máquina de escribir. Esto va a ser una revolución enorme y hay que esperar éxitos a todos los niveles. Yo creo que vamos a oír mucho de esta temática. Vale, pues visto esto es mucho más complejo de lo que parece, ¿eh? Yo lo he explicado en palabras muy sencillitas, pero está desde el punto de vista más genético. Hay que utilizar una secuencia que identifique, que es una guía que identifique la mutación, luego hay que dar una enzima que es la Cas9 que corte, luego hay una recombinación homóloga, es decir, no, es complejo. Pero, por ejemplo, ¿qué hemos hecho nosotros en el laboratorio? En el laboratorio, hemos elegido esta familia del norte de Cantabria, que son, aquí tenemos fotografías de algunos de ellos, pero es una familia que tiene 60 personas que tienen una mutación en el gen de la periferina. Son 60 personas ciegas, que vienen del 1700. La primera es María Fernández Aguayo, era la primera en el 1700 que tuvo la primera mutación, y hemos establecido el árbol genealógico. Y en la parte superior, en la parte inferior, tenemos un ratoncito, ¿vale? Aquí tenemos un ratoncito. ¿Qué es lo que hemos hecho en el laboratorio? Pues utilizando el sistema CRISPR, lo que hemos hecho es crear un ratón, que por eso le llamamos un ratón avatar. ¿Por qué? Porque es un ratón que tiene la misma mutación que la familia. Y lo hemos estudiado y este ratón se queda ciego. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Intentar que en el laboratorio curar a quién? Al ratón, ¿no? ¿Cómo vamos a curar al ratón? Pues estamos utilizando técnicas para ralentizar la degeneración con factores neutróficos, pero también estamos utilizando la técnica CRISPR para curar al ratón. Si lo conseguimos, ¿qué ocurre? Pues podemos pasar a una fase de tratar a las personas, ¿vale? Bien, aquí tenemos como el árbol genealógico. Estas son las pruebas que hacemos de este ratoncito. Vemos cómo degenera los fotorreceptores haciendo distintas pruebas, y pues los ensayos clínicos que hay ahora con los CRISPR. Por lo tanto, la terapia génica sabemos cómo funciona, sabemos, por ejemplo, que no tiene, es seguro, ¿no? Que no perjudica a otras células, pero es verdad que tenemos que saber identificar el gen y seguir investigando cada uno de los genes para ver cómo es o cómo aumentar la efectividad de la terapia en otros genes. Tanto la terapia que podemos llamar tradicional como con la terapia CRISPR, ¿vale?
Bien, la autogenética. Para resumir un poquito, recordar, para acabar esta parte de genética, la autogenética en realidad, y con palabras muy sencillas, es cuando ya no hay fotorreceptores, ya no hay células que sean estimuladas por la luz, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Para recordar lo que es la autogenética, lo que hacemos es lo siguiente. Decíamos que había los fotorreceptores, luego estaban las bipolares, las ganglionares, y enviar la información al cerebro. Cuando ya no hay fotorreceptores, la autogenética se trata de convertir otras células en fotorreceptores. ¿Cómo se convierten otras células en fotorreceptores? Ya sean las bipolares o las ganglionares, lo que hacemos es, utilizando el mismo vector transportador que hablábamos antes, le vamos a meter a las bipolares o a las ganglionares un gen, el ADN, para que esa célula fabrique una proteína fotosensible. Y con todo esto, ¿qué hacemos? Transformar estas células bipolares o ganglionares en células fotosensibles. Por lo tanto, les va a dar la luz, se van a activar y van a mandar la información al cerebro. No sé si me explico. Bueno, pues eso es la autogenética. Hay ensayos clínicos ya, hay dos empresas que, bueno, dos empresas, una es Pioneer y la otra es Nanoscope, que ya están haciendo ensayos clínicos, y yo creo que en un futuro puede ser que para las personas que ya no tengan fotorreceptores se va a poder utilizar. Y aquí ya no hace falta la mutación, aquí se puede tratar a todo tipo de mutaciones, porque sirve para todos, ¿vale? Y para ir acabando, vamos a ver, no sé qué pasa aquí. ¿Qué sabemos de la terapia con células madre? Pues hace unos años parecía que las células madre iban a ser la panacea y íbamos a curar todo con células madre, pero todavía no estamos a ese nivel. Se han hecho muchos ensayos en animales, se han hecho muchos ensayos en humanos. Lo que parece es que cuando tenemos células madre y las introducimos en la retina, parece que hay una mejoría. Pero no porque las células madre se transformen en fotorreceptores y los fotorreceptores contacten con las células bipolares, sino simplemente que esas células madre que inyectamos liberan factores neurotróficos, es decir, que ralentizan un poco. Pero bueno, se han hecho avances espectaculares, por ejemplo, y eso también lo estamos haciendo en el laboratorio, y es que podemos coger una célula de un paciente, de cualquiera de ustedes, podemos coger una célulita de la piel, ¿no? Y a partir de la célulita de la piel podemos hacer retinas enteras, sus retinas. Podemos hacer una retina de cada uno de ustedes, pero no solamente podemos hacer una, podemos hacer 100. ¿Y para qué queremos 100 retinas de cada uno de ustedes? Pues para hacer pruebas de terapia, porque si podemos curar una de sus mini retinas en vivo, luego será más fácil tratar al ojo directamente, ¿vale? Hay grupos que están haciendo estas mini retinas de pacientes para conseguir células madre y trasplantarlas. Se está haciendo también eso, ¿vale? Bueno, luego, por ejemplo, es una retina que hemos hecho en el laboratorio en colaboración con Dunia del Príncipe Felipe, y aquí tenemos arriba los fotorreceptores, tenemos células bipolares, horizontales, amacrinas, ganglionares, y eso está hecho a partir de una célulita de la piel de un paciente, ¿vale? Eso es una gracia espectacular, ¿vale? Bueno, y por último, ya acabo, simplemente cuatro observaciones. ¿Qué es lo que hacemos en el laboratorio? Es que siempre estamos diciendo, necesitamos financiación, necesitamos más recursos para investigar, pero ¿eso por qué? ¿Qué podemos aprender de lo que hacemos en el laboratorio para la clínica? ¿No? Pues simplemente voy a hacer 4 cosas de lo que hemos hecho en los últimos años en nuestro laboratorio. Sí, por ejemplo, nosotros hacemos, yo digo a veces que somos pequeños oftalmólogos de animalitos. ¿Por qué? Porque hacemos lo mismo, en realidad. Cogemos los ratones, ¿y qué hacemos con los ratones? Pues le hacemos un electroretinograma, ¿no? Hacemos incluso, abajo tenemos un vídeo en el cómo le podemos preguntar a un ratón si ve o no ve. O si le tratamos a un ratón, ¿cómo podemos decir al ratón si ve o no ve, o si se ha recuperado la vista? Por aquí tenemos, esto es un ratón, es una caja con 4 televisores,
con unas bandas blancas y negras. Si gira a la derecha de las bandas y el ratón mueve la cabeza hacia la derecha, es que ve las barras. Si no gira nada, es que no ve. Y luego hacemos también que, pues hacemos cortes para ver la morfología y también hacemos OCT. A todos ustedes le han hecho un OCT. Nosotros también hacemos OCT a los animales para ver cómo tienen las retinas. Y bueno, vuelvo a poner esta fotografía de la retina del ojo humano porque nos llama la atención una mancha. ¿De qué color es la mancha esa? Para las personas que lo puedan ver. Amarilla. ¿Y por qué tenemos ahí una mancha amarilla y no es verde o azul o roja? ¿Por qué precisamente amarilla? ¿A alguien se le ocurre? ¿Quién de ustedes utiliza gafas cuando sale a la calle? Para protección. Muchos, ¿verdad? ¿Y de qué color son fundamentalmente el filtro que se lleva? Amarillo. Ay, mira qué casualidad. Porque es amarillo. Es amarillo porque el amarillo lo que hace es absorber la luz azul, que tiene mucha energía, que es la más dañina. En fin, qué casualidad. La evolución ya ha pensado en eso durante el desarrollo y la evolución del hombre. Ya tenemos incorporado un filtro azul, un filtro amarillo, ¿no?, en nuestra retina. Pero ¿qué ocurre? Si hay una alteración, una pérdida de células, si se pierde este filtro azul, pues es bueno tener un filtro azul, ¿vale? Por eso es lo importante de protegernos de la luz. Y eso lo hemos visto en algún experimento, pues, si lo digo yo, bueno, vale, eso, pues vale, pero ¿qué ocurre? Pues lo hemos visto en animales. En animales, en ratoncitos, hemos hecho un estudio en el cual, ¿veis aquí, abajo, esa mancha amarilla que hay precisamente ¿dónde? En la fobia, que es donde tenemos mayor agudización visual. Por lo tanto, es importante la protección de la luz, sobre todo cuando se mueren o cuando esa mancha amarilla ya no está, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Este es un experimento que hicimos, que publicamos. Cogemos unos ratones y los pusimos, crecieron con 5 lux, 50 lux, 300 lux. Por ejemplo, aquí la luz que habrá son 250, una cosa así. Pues los animales que crecieron en 5 lux degeneraban mucho más lentamente que los que crecieron en 300 lux. Es decir, que la luz afecta a la degeneración, ¿no? Hicimos otro experimento que estamos haciendo ahora, y con esto quiero acabar, que no me quiero extender mucho, es otro concepto nuevo, que es lo que hemos oído mucho en la televisión, el microbioma. ¿Quién ha oído hablar del microbioma? ¿O nos suena algo del microbioma? ¿Qué es? En el tracto digestivo tenemos 2 kilos de bacterias. Esos 2 kilos de bacterias con miles de especies, lo que hacen es fabricar o sintetizar sustancias, y hay sustancias que son proinflamatorias y sustancias antiinflamatorias. ¿Y qué hemos visto? Lo que hemos visto que es en ratoncitos que tienen retinosis pigmentaria. Hemos estudiado ratones con retinosis pigmentaria y ratones sanos. Pues los ratones que tienen retinosis pigmentaria tienen en su tracto digestivo bacterias proinflamatorias. Por lo tanto, nos está indicando que hay un eje, una información de la retina y del cerebro sobre las bacterias, y las bacterias sobre el cerebro, ¿vale? Y eso no es que lo diga yo que estamos un poco locos, es que se ha comprobado que está en el Parkinson, en el Alzheimer, en muchas patologías, en degeneración macular asociada a la edad y en otras patologías retinales está pasando. Por lo tanto, es importante cuidar el microbioma, ¿vale? ¿Cómo? Pues teniendo una buena alimentación, ¿vale? Y luego, por último, esto, por ejemplo, es otro trabajo que lo que hicimos, ¿qué fue? Coger a unos ratones y darle una dieta grasa. Cuando ratones con retinosis con una dieta grasa, ¿qué le pasa a esos ratones? Degeneran mucho más rápidamente que los ratones que tienen una dieta normal. ¿Y qué ocurre con ese microbioma? Pues el microbioma, cuando se come comida muy grasa, hay más bacterias que proinflamatorias, ¿vale? Y entonces,
Y ya por último, pues comer bien es importante para mantener el microbioma. Y luego hay dos trabajos que a mí me gusta repetir, son trabajos de otros laboratorios. Uno es la importancia del ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio produce sustancias neuroprotectoras, ¿vale? Y luego hay otros estudios en el cual pues el tener un ambiente enriquecido de jugar y de ser más o menos feliz también es importante, porque nuestro cuerpo libera esas sustancias BDNF, GDNF, etcétera, etcétera, neuroprotectoras, ¿vale? Vale. Y para acabar rápidamente, lo que quiero hablar es simplemente decir de estas células. Hay otras célulitas en la retina, hay otras célulitas, aparte de los conos y los bastones, hay unas células ganglionares que son fotosensibles. ¿Qué significa eso? Que se estimulan también por la luz. ¿Y para qué sirven esas células? Sirven para varias cosas. Primero, para el reflejo pupilar. Sirve también para los ciclos circadianos, para dormir bien por la noche y saber indicar al cuerpo cuándo es de día y cuándo es de noche. Y también activan centros de la depresión. Por lo tanto, aunque hayamos perdido la visión, es importante proteger a la retina que nos queda para que no se mueran estas células ganglionares fotosensibles, ¿vale? Y ahí es importante, porque se ha visto que muchas personas que pierden la visión tienen problemas de dormir y problemas de sueño, y eso es debido a estas células. Por lo tanto, aunque se haya perdido la visión, hay que cuidarse la retina. ¿De acuerdo? Vale, pues con esto acabamos, ¿eh? Y este es el grupo de investigación, y pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, pues ahora... Perdona, tengo una pregunta para Nicolás. Sí. Y además es importante. Vamos a ver. Es uno de los miembros de la familia, Alfredo Toribio, que es Sí. compañero nuestro de Sí. Sánchez. Entonces me ha pedido, porque tenía que quitarse online, me ha pedido que indagues un poquito más, que expliques un poquito más lo de la familia, porque me ha dicho, dile a Nicolás que qué hay de lo mío. Y además me ha dicho, dile a Nicolás que no puede jubilarse nunca. Ah, bueno. Pero- Eso, de momento no tengo la facultad de parar el tiempo. Entonces, Ya, pero bueno. es una de las cosas que... a ver, lo que pasa es que yo conozco a Alfredo, si quieres a Alfredo, no hemos hecho muchos más experimentos en la familia, con tratamientos, etcétera, etcétera, y a lo mejor no es el momento de No, pero le he dicho que no le importa, que si tienes algo nuevo, porque me ha dicho, dile que qué hay de lo mío. Ya, claro, Es decir, a ver, lo que hay... un poquito de la lengua. Vamos a ver, lo que hay es que ya estamos desarrollando la terapia génica, hemos obtenido fibroblastos de algunos de los pacientes, estamos intentando hacer edición genética de los fibroblastos, tanto de ratón como en algunos de los pacientes. Estamos viendo que algunas de las guías están funcionando. También hemos estudiado el microbioma de algunos de los pacientes, y concretamente de Alfredo también, etcétera, etcétera, y tenemos que estar analizando, y tenemos que, antes de decirlo públicamente, tenemos que verificar que todo es verdad, repetirlo todo varias veces, etcétera, etcétera, ¿no? No podemos decir que con un experimento o con dos vamos a decir aquí esto es la panacea o tal. Algunos de los compuestos han funcionado muy bien, otros han funcionado regular, pero eso, la ciencia, tenemos que estar absolutamente seguros para una reunión de esta, decir, pues ha funcionado bien esto y esto no y esto sí. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer los científicos es decir las cosas cuando estén publicadas y cuando estén avaladas por los revisores científicos de las revistas, ¿vale? Por eso desea mucha vida. ¿Cómo? Que por eso desea mucha vida. Vale. Bueno, pues pasamos, ya hemos pasado al turno de preguntas, que lo ha iniciado Conchi. ¿Alguien más tiene alguna cosa así que preguntar?
Ahí Si quiero... nos mira ver online, que a lo mejor la gente te va a preguntar. Sí, por supuesto, también es verdad. Si nos avisáis vosotros sobre la Si gestión online. llega alguna pregunta online, que se quite el mute las personas de Zoom, que podéis preguntar. Muchísimas gracias. Bueno, pues empezamos rompiendo el hielo con Julio Escribano. Bueno, gracias, Elena. No, yo lo primero que quería hacer es poner de manifiesto la importancia que tiene organizar actividades de este tipo. Primero, para dar visibilidad, creo yo, pues al problema de este colectivo de pacientes tan importante. Son enfermedades crónicas y que, bueno, que afectan de manera muy importante a la visión. Por lo tanto, yo creo que haya presencia social, me parece que es una cosa necesaria y relevante. Por lo tanto, hay que reconocer, yo creo que la actividad de la asociación, a través de Conchi, de la presidenta, y bueno, efectivamente, bueno, Y mi gente. Claro, para mí eres la persona visible, pero sé que detrás hay muchas personas más, ¿no? Y luego yo creo que también es fundamental para organizar esto la actividad y el trabajo de Elena, o sea que creo que merece reconocimiento. Y me parece que además el acto o todos los actos que se organizan tienen un valor fundamental, y es que permite aproximar la investigación a los pacientes, para que yo creo que yo me he quedado con una idea, y es que se están produciendo avances, pero la realidad es compleja. Seguramente los pacientes preguntan ¿qué hay de lo mío? ¿Cuándo va a tener solución mi problema? Pues a las personas que, como Nicolás y como Marta, que están trabajando en esta enfermedad, les gustaría ofrecer una solución inmediata, pero el problema, repito, es complejo y necesita de muchos años. Entonces hay que ser conscientes de que los avances científicos son lentos, pero hay esperanza. Yo creo que hay esperanza, se están entendiendo cada vez mejor los mecanismos que producen estas enfermedades, que son en muchos casos únicas, como decía Nicolás. Esto no es una única enfermedad, sino que es un conjunto de enfermedades. Y justamente las nuevas terapias, el CRISPR, lo que permite es hacer un tratamiento personalizado. Se está buscando un tratamiento para cada paciente o para cada familia. Entonces yo creo que hay esperanza, y yo he aprendido también cosas. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer hasta que exista una curación? Pues hay que cuidar la salud en general, porque si tenemos un estado de salud, una alimentación saludable, que eso depende de nosotros, un ejercicio físico también moderado y diario, pues seguramente eso va a mantener un poquito a raya la situación inflamatoria en general, y va a beneficiar a la retina, a la función visual de las personas que están afectadas. Entonces, bueno, no tengo ninguna pregunta en concreto, sino solamente este comentario, y sobre todo de reconocimiento, y resaltar, creo yo, la enorme utilidad que tienen este tipo de actos. O sea que gracias en fin, a la asociación, a Elena, a los ponentes y a los asistentes. Muchas gracias, Julio. Yo también creo que es importante decir que en ese sentido, una de las preguntas, de las veces que he venido aquí a Albacete o a otros sitios, la pregunta es ¿qué de lo mío? Es decir, ¿o cuándo me va a llegar a mí? ¿Y qué decíamos siempre? Pues hay que tener paciencia, hay que seguir investigando, tenemos que tener más recursos de investigación, etcétera, etcétera. Desde el primer perro que se curió con Gustavo Aguirre, ¿no? Han pasado 20 años, ¿no? Es decir, ahora estamos en el inicio del CRISPR, pero esto es exponencial. ¿Por qué es exponencial? Porque cada uno de los trabajos que hacemos en cada uno de nuestros laboratorios aportamos un granito de arena. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez la montaña es más grande y sabemos más cosas. Por lo tanto, todo se va a acelerar. Sabemos cuáles son los vectores, sabemos cuáles son los problemas, sabemos cuáles son los problemas de cirugía, sabemos cómo trasplantar las células, cómo llegar allí, y cada vez sabemos más cosas, ¿vale? Entonces, lo que aportamos cada uno de los grupos es importante para que lleguemos a poder no solamente tratar 1, 4 o 5, sino las 300 mutaciones que hay. Por ahí Charo tenía una pregunta. Sí, yo viene un poco a colación de este comentario. Y bueno, lo primero, dar las gracias por la ponencia. Me parece estupendo que por lo menos estemos informados, porque la verdad es que vas a los especialistas, digamos, que te corresponde de la seguridad social, y yo lo que vengo a decir es que no hay mucha unidad en
todo esto que tiene que ver con la investigación y luego con la práctica real. Por ejemplo, en nuestro caso, sí que después de muchísimos años, mi marido ya sabe que el gen, digamos, afectado es el ligado al cromosoma X. Entonces, para él ya no hay solución, porque por el tema de que los conos y los bastones tienes que tener una cierta cantidad para que se pueda someter a alguna de estas terapias, en su caso ya él está ciego totalmente. Pero, por ejemplo, tenemos 2 hijos, una hija y un hijo, y en el caso de mi hija, lógicamente, en la investigación le han dicho que tiene muchas posibilidades de que si tiene hijos puedan estar afectados por la misma ceguera. Entonces mi pregunta es, ¿qué tal de factible es el que se pueda someter a una terapia génica si tiene un hijo con ese problema? Porque en el tema, por ejemplo, que ella ha intentado ver de que se haga una fecundación in vitro para eliminar esos genes que puedan haber defectuosos, hoy día las administraciones no te lo cubren, porque lo primero que le dicen es que como es una enfermedad que no es que tú sabes ya si vas a nacer con ella, sino que se puede desarrollar cuando ya el niño haya nacido e incluso cuando tenga 11, 12 o 15 o 20 años, pues no hay una cobertura. Entonces, claro, te ponen esa traba, pero luego yo tampoco sé si es factible a la hora de la terapia génica, por ejemplo, ligada a ese cromosoma, qué tan fácil es, porque claro, estás que vas un poco a ciegas, y nunca mejor dicho. Claro, tú vas a las administraciones y lo que vemos aquí como algo esperanzador, cuando tú llegas realmente a la realidad que tú tienes, porque mi hija tiene ahora mismo una edad que ya se plantea ser madre, pues no te lo facilitan para nada. Entonces, mi pregunta es, si no tienes esa opción, digamos, a nivel de una fecundación in vitro para eliminar lo que está mal, si después tienes la mala suerte de que tu hijo haya nacido con la enfermedad, ¿qué tan factible, qué tan fácil es el que realmente tú puedas acceder a esa terapia génica? Porque ahora mismo es que si no, no tenemos ninguna esperanza. La investigación está muy bien, pero yo creo que después tienes que tener otros cauces que realmente hagan posible esa solución. Porque si no, es que al final te ves como mi marido y como muchos otros, que la única solución que tienes es quedarte ciego, o sea, es esa. ¿Contestas tú o...? Has dado en el clavo, has hecho el comentario exacto. La realidad sin lugar a dudas es otra. No solo hay que avanzar en investigación, sino que hay que avanzar en los cauces de transferencia de toda esa investigación. Posiblemente en nuestras manos no está, en las manos de los investigadores no está, posiblemente, y a lo mejor no lo deberíamos de plantear, ya que lo has dicho, Charo, en traer a un foro como estos. Sí, se puede hacer. Exactamente. No, ahora mismo yo creo que has presentado el argumento fantásticamente bien para que nos planteamos traer a este foro a otra serie de especialistas y a otra serie de personas que nos enganchen con la problemática real. Eso es y lo que nos llega al alma cuando nosotros estamos aquí, y yo digo, otro año más, llevo 15 años con vosotros, ¿no? Y digo, jolín, y ahora lo has plasmado tan bien que según lo estabas diciendo, yo digo, no, aquí tenemos que hacer algún cambio y traer a otras personas que nos contesten un poquito eso, pero yo creo que a lo mejor también la burocracia y otra serie de factores tienen que ver. Desde luego hay un paso importante que es cómo canalizar todo este conocimiento, ¿sí? Cómo canalizarlo. A ver, una vez que tengo la mutación, ¿qué pasa? ¿Hay algún sitio especializado que lo continúe? Posiblemente ese sea. Ahí falta algún enganche, realmente faltan unos pasos intermedios hasta que la cosa se haga realidad, ¿no? Entonces, y posiblemente eso sea lo que más retrase todo el avance. Esa es mi opinión. Yo no te puedo contestar de eso, pero desde luego que me has dado una idea para seguir funcionando en ese sentido. Es interesante lo que has dicho. Sí, a ver, yo creo que a tu pregunta hay
dos opciones. Hay una problemática económica, de quién puede ser el que se haga cargo de ese tratamiento si lo hay, y una respuesta científica. En el caso de que haya una pareja que quiera tener hijos, hay una posibilidad, es que sabiendo la mutación genética se puede hacer una selección de embriones, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa que, como tú has dicho, se puede hacer una inseminación artificial, ¿no? Y tener, pues, 3, 4, 5, embriones que tengan 8 células, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Cuando yo tengo embriones que tienen 8 células, yo le puedo quitar una sola célula a cada uno y ver si esa célula tiene la mutación. Si esa célula no tiene la mutación, cojo ese embrión y lo implanto en la mujer y voy a tener un hijo totalmente sano. Esa es una opción real, es una opción que, dependiendo de qué mutaciones, en las clínicas privadas se puede hacer. ¿Que económicamente es caro? Sí. ¿Que se hace cargo de la seguridad social? Pues yo creo que no. No se hace cargo. Entonces, no es un problema científico, es un problema económico. Pero técnicamente se puede hacer y se está haciendo, en algunas de las mutaciones se está haciendo, ¿vale? Por lo tanto, esa es la opción que hay. ¿Y en el hospital de Valencia no se está haciendo? Yo creo que se está haciendo, pero no puedo contestar si hay un derecho que una persona vaya allí y digo yo quiero hacer que te lo hagan. Lo desconozco, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor... ¿Hay investigadores? Sí, claro. Pero ¿quién te deriva, por eso digo, por ejemplo, al hospital de Valencia? ¿La Seguridad Social podría, y por ejemplo Castilla-La Mancha, paga ese tratamiento? Porque Valencia te va a decir, aquí en Castilla-La Mancha no se hace, porque mi hija ya lo ha preguntado y me ha dicho que no, que tiene que ser particular. que eso le dan los políticos. Lo que falta es claro. Sí, como decía Elena, alguien que pueda contestar a esas preguntas. Creo que ahí tenemos pregunta por... Hay una pregunta en Zoom, cuando quieras. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Puri. Soy Puri Zambrano, la presidenta de la Asociación de Retinosis Pigmentaria y Distrofia Hereditaria de Extremadura. En primer lugar, quiero dar las gracias a Conchita por el acto organizado que me ha parecido extraordinario. A todos los componentes de la mesa, por supuesto. En especial al doctor Nicolás Cuenca, porque hablaba antes y llevaba como 40 años investigando, que son más o menos los que yo llevo conociéndolo a él y sé que está completamente implicado en la investigación. Yo pediría, por favor, a los investigadores que también lucharan por la autogenética, porque para estas personas que ya hemos perdido la visión y que todavía pues no queremos perder las esperanzas de que algún día, igual que la terapia génica va avanzando, por favor que no olviden la autogenética. Y por supuesto, la genética pues es importantísimo que la especialidad genética exista y además hay una relación entre los investigadores y los centros oftalmológicos, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias y el doctor Nicolás, un abrazo porque lo conozco ya hace muchísimo tiempo y no me olvide la autogenética, por favor, Nicolás. Gracias. A ver, Puri, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que, a ver, no nos olvidamos de la autogenética. El problema está en que los grupos que estamos trabajando en eso, pues no podemos trabajar en todo. Es decir, es verdad que nosotros tuvimos un proyecto europeo de autogenética con el Centro de Visión Instituto de Visión de París, que es que luego hemos colaborado en algunas cosas aportando nuestros conocimientos a ese centro, y de ahí ha salido la empresa Pioneer de París. Es decir, pero es que es imposible que con los recursos que tenemos nos podamos dedicar a todo, ¿no? Entonces, hacemos lo que podemos y con los recursos que tenemos, pero si tenemos que dedicarnos a los CRISPRs, a la autogenética, a celular madre, que es imposible. Es decir, tenemos que un poco delimitar nuestra actividad investigadora. Muchas gracias. Hola. Pero estoy insistiendo, por favor, que también la autogenética no la olviden. No lo olvido. Yo tenía una pregunta para la doctora Marta.
Me parece muy interesante la relación que ha establecido entre la sepsis, que quizás es algo más residual, pero luego lo ha extrapolado al COVID, que ha sido generalizado en la población española, bueno, y mundial, y la relación con las enfermedades neurodegenerativas, o al menos la neurodegeneración tanto de las células ópticas como del resto. Esto podría extrapolarse a futuro, quizá como una idea de que efectivamente una infección puede ser el antecedente de luego enfermedades tan graves, masivas en la población, como el Alzheimer, el Parkinson... Sí, de hecho es una de las razones por las que estamos estudiando este modelo. Somos un modelo de sepsis porque es más fácil que el del COVID, ¿no? La protección. O sea, hay menos peligro. Pero sí, evidentemente. Por eso hay que tener, como ha dicho también él, cuidarse, hacer deporte, intentar no tener, por ejemplo, la diabetes, que es ya no es una infección tan grave como el COVID, pero tienes una inflamación continuada, o la artritis reumatoide. Tener inflamación, el microbioma, también estamos teniendo microbioma, pero no lo he dicho porque no da tiempo. Tenerlo sano, para que no haya inflamación por encima de la normalidad, porque todo eso puede o generarlas o agravarlas. Entonces, bueno, básicamente, todo lo que podamos hacer para estar sanos, hay que hacerlo. De hecho, permíteme que te diga, es conocido ya y muy demostrado que infecciones en un momento de la vida, que a lo mejor incluso somos pequeños, pueden derivar, por ejemplo, en esclerosis múltiple. Es una de las serias. Sí. Entonces, las infecciones de orina, por ejemplo. Las infecciones de orina hay que tener muchísimo cuidado porque a veces no dan señales y producen episodios neurológicos graves que pueden cronificarse. Sí, y en ese sentido, a través de estas charlas, que parece que nosotros, a lo mejor ustedes aprenderán alguna cosa, o no, pero nosotros sí que aprendemos cosas también. Es decir, uno de los experimentos que hicimos es que uno de los comentarios que, bueno, o ahora o durante una comida que hacen los pacientes es ay, pues yo tuve una hepatitis y cuando tuve una hepatitis perdí visión. Pues yo tuve tal patología del riñón, me trataron y estuve tal y perdí visión. Y esto ¿qué es y por qué es, ¿no? Entonces, pues hicimos un experimento con ratones y es verdad, y cuando se produce una infección con una inflamación hay una pérdida de visión, ¿vale? Por lo tanto, es importante el que si hay una infección, tratarla cuanto antes, no decir, bueno, ya se me curará. No, cuanto antes. Y de hecho, siempre se ha considerado el sistema nervioso central separado del resto, ¿no? Hay una barrera que lo protege, entonces es inmunemente privilegiado, no le va a pasar nada, es mentira, o por lo menos no es verdad del todo. O sea que evidentemente tiene que haber una relación estrecha entre lo que nos controla y el resto del cuerpo, bidireccional. Y por eso hay que cuidarse de las infecciones cuanto antes. Y también lo que ha comentado de por qué células que aparentemente no deberían de estar en el sistema central, la inmune, creo que ha dicho, ¿no? Y que solamente tendrá que haber microglías. Microglías, sí. ¿Y por qué pasa eso? Quiere decir, porque la barrera, al haber una infección tan grande, se producen unas moléculas que rompen la barrera que separa el sistema nervioso central del cuerpo. Y las células inmunes ven que entran y desestabilizan. Bueno, el ejército tiene que estar en su sitio. Desestabilizan todo el sistema. Y la microglía no le gusta que entren células de fuera. Se activa y caos. Alguna vez he escuchado que a través del nervio vago pueden viajar desde el estómago bacterias o... Yo creo que son señales, porque las bacterias producen también neurotransmisores y no estoy como el óxido y cambian la señalización. O sea, el nervio vago conecta y le dice, aquí pasa esto, aquí pasa esto. El microbioma también hay que cuidarlo, mucho. Sí, de hecho, bueno, yo soy Silvia Llorens, quiero daros las gracias por las dos ponencias, a Elena también, Julio, Conchi, bueno, a todo el mundo, y de hecho el eje cerebro-microbioma está cada día más en auge. Nosotros, por ejemplo, hemos hipotetizado, gracias en referencia a lo que decía Nicolás, que de los pacientes, por supuesto, aprendemos mucho, pues hemos hipotetizado y estamos estudiando una de las proteínas, la zonulina, que es la que separa el epitelio, separa las células del epitelio intestinal, cómo ha podido romper la barrera hematoencefálica en el caso del COVID y
que penetre la tormenta de citoquinas y que ahora haya este post-COVID, estas exacto. Entonces, quería también felicitarte por la idea de la clínica que has dicho y sobre todo el seguimiento que hay que hacer después de una sepsis, después de una infección, que creo que es clave. Y de hecho es sorprendente que no se haya hecho nada. Sí. Bueno, intentarán hacerse los casos de Palacio con despacio, pero por lo menos el proyecto está concedido y vamos a intentarlo. Pero no hay nada de eso cuando pedimos el proyecto. Y me sorprende. Pero bueno, aquí, a ver si lo conseguimos. Sí, sí. Gracias. Gracias, Silvia. He de decir que Silvia, aparte de nuestra decana, es una investigadora puntera impresionante, fisióloga, y los fisiólogos que tienen otra mentalidad tan extraordinariamente abierta, te agradezco muchísimo que además de tu parte de decana, des tu aporte científico, porque es muy valioso para todos, de verdad, Silvia. Y así, es sorprendente, a mí me ha sorprendido muchísimo la charla de Marta, la verdad es que me has dejado con un montón de preguntas, entre ellas la que te iba a decir es eso, que bueno, me la acabas de decir, que si no se hace un seguimiento a las personas, a no ser que hayas tenido, imagino que si han tenido algún detalle oftalmológico, algún detalle pues sí se investiga, bueno, pero asociado a la sepsis, a lo mejor no estaba asociado a la sepsis. No va, o sea, si el paciente tiene un problema después, pues a lo mejor él por su cuenta va al neurólogo, pero no hay un seguimiento de la unidad de sepsis, después se continúa mirando el paciente. Y otro detalle más, así un poquito más científico, ¿cómo provocáis la sepsis en los ratones? Bueno, bastante más sencillo que la sepsis de humanos. Hay varios modelos. Nosotros quedamos con el más sencillo, que es inyectar en el peritoneo, como si fuera una infección intestinal, una molécula que hay fuera de las bacterias que dispara la misma respuesta inmune, pero no metemos bacterias vivas. Metemos el LPS solamente, no la molécula esta, no las bacterias vivas. Hay otros modelos de ligazón, pero son más complejos. Los ratones sufren mucho más. Con la inyección que ponemos sobreviven, o sea, lo pasan mal, pero sobreviven. Las ratoncitas además se encuentran mejor antes que los ratoncitos, es bastante interesante verlos moverse. Y no se mueren, eso está bien. Porque ya sabéis que la sepsis es un 30% de muerte en pacientes, en ratones y en ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Yo no pregunta, pues si Nicolás podría echar para atrás las diapositivas, porque una serie de alimentos. Yo soy papá de 2 niños afectados de retinosis y lo que puedo ayudarles en su felicidad, como están en julio, pues en una vida saludable y en la alimentación, que es la que yo doy. Y he visto unos aceites de sésamo. ¿Cuál quieres? Alimentación, sí. Esta es una diapositiva de la alimentación, de la importancia de la alimentación para que está generando una. Bueno, en realidad esta diapositiva es... hay cosas, pero que la idea de esta diapositiva no es hacer caso ni a los miligramos por tal, sino simplemente, pues simplemente si alguien quiere hacer esto, es ir a un nutricionista y decir, a ver, vida saludable, qué porcentaje de tal, porque tampoco, por ejemplo, no es bueno decir, bueno, pues como me han dicho que las vitaminas son buenas, me voy a tomar 4 kilos de vitamina A, 5 kilos de vitamina E, 4... No, es que eso no, porque un exceso de vitaminas son malos, ¿vale? Por lo tanto, lo que hay que hacer, esto es, lo he puesto para que alimentarse bien, pero no hay que hacer caso ni de las cantidades ni de lo que hay aquí, porque esto puede cambiar, ¿vale? Que lo mismo hace un tiempo, pues a pacientes con retinosis se le daba vitamina A, y se ha visto acá que la vitamina A en determinadas enfermedades como la Stargardt son perjudiciales, y alguna retinosis la vitamina A es perjudicial. Por lo tanto, hay que estar, o para hacer alguna actuación, hay que ir a un oftalmólogo o a un nutricionista para dar los niveles normales. La idea de esta diapositiva es que hay que alimentarse fundamentalmente sano, y todo el mundo sabemos lo que es vida sana. Una hamburguesa, si te comes una hamburguesa cada 2 meses no pasa nada, pero si te comes 2 hamburguesas todos los días, pues es un problema. Pero frutas, verduras, frutos rojos, frutos secos, es decir, todo lo que es saludable, y todo el mundo sabemos lo que son cosas saludables. Y de hecho ahora hay muchas dietas antiinflamatorias.
que te quitan lo que todos queremos comer. Te quitan los donuts, te quitan el pan blanco, te quitan el chocolate, no, que el chocolate es antiinflamatorio. Te quita todo lo que te apetece, te lo quita y te da el brócoli. Pero bueno, entonces, y esas dietas, bueno, como dice él, una hamburguesa cada dos, no pasa nada. Hay una cosa que se hizo el sentido común de cada uno, pero si alguien quiere saber concretamente las cantidades saludables, pues sí que hay que ir a un nutricionista que te diga, mira, pues hay que comer tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto y tanto de esto, ¿vale? Lo que es importante. Y es importante porque esa alimentación a quien controla es el microbioma, ¿vale? Con una buena alimentación lo que hacemos es moderar y podemos modelar nuestro microbioma para que no libere pues sustancias proinflamatorias, ¿vale? Si no hay ninguna pregunta, queremos hacer una cosita, un detallito. Mi Charo me ayuda. Mi Charo como siempre. Muchas gracias. Bueno, a lo mejor hay alguna pregunta más. Bueno, pues yo también tenía muchas preguntas para Nicolás Canella que las han ido contestando más o menos a lo largo de la charla. Creo que a lo mejor ya es una hora prudencial para empezar, bueno, a hablar un poquito entre nosotros. A muchos seguro que nos vamos a ver dentro de un ratillo en la comida. Si no, volver a agradeceros a todos. Conchi, gracias por todo. Paco, hola a todos. Agradeceros vuestra presencia. Muchas gracias Marta, Nicolás, de nuevo. Y yo creo que damos por terminadas las jornadas de retinosis pigmentaria, el Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria en Albacete. Muchas gracias a todos. A los cámaras y a la gente que está al otro lado de la cámara también. Muchas gracias. ¿Vale? Gracias.